trabajar lo que es la reducción de términos semejantes. Recordemos que términos semejantes son aquellos que comparten, que tienen la misma parte literal. Para reducir los términos semejantes, tenemos una regla básica que nos dice que signos iguales se suman y signos diferentes se restan. En los primeros ejemplos vamos a desarrollar los ejercicios con solo una parte literal. En el primer ejercicio vamos a observar que tenemos la parte literal donde tenemos a elevado a menos 3, el otro término a elevado a menos 3 y el otro término elevado a menos 3. Por lo tanto, todos los términos tienen la misma parte literal. Lo que vamos a continuar ahora a realizar es desglosar. El primer término no tiene signo, así que sobreentendemos que es positivo. Entonces vamos a agrupar todos los términos positivos y los vamos a llevar a un solo lado. En este caso vamos a poner positivo 3a elevado a menos 3 más 9a elevado a menos 3. En el primer ejercicio solo tenemos un término negativo, negativo 6a elevado a menos 3. Luego aplicamos la regla que tenemos aquí, donde nos dice que signos iguales se suman. Por lo tanto, al ser estos dos positivos, ambos términos se van a sumar y la parte literal simplemente va a acompañar al resultado de la suma. 9 más 3 nos va a dar positivo 12a elevado a menos 3. Y colocamos el otro término que tenemos, 6a menos 3. Una vez teniendo estos dos términos, voy a observar que la parte literal no ha cambiado, sigue siendo a menos 3 y sigue siendo a menos 3. Por lo tanto, debo seguir realizando operaciones. Tengo aquí positivo 12 menos negativo 6. Por lo tanto, me va a quedar signo del mayor positivo. 12 menos 6, 6, acompañado de la letra A menos 3. Como es positivo, mi término simplemente va a ser 6a elevado a menos 3 y recién habría resuelto mi ejercicio. En el segundo ejemplo también voy a tomar en cuenta que tengo m elevado a la sexta, 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 m elevado a la sexta. Lo primero que hago siempre es revisar la parte literal. Cuando ya tengo ubicado todo esto, el primer término no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Ahora yo voy a agrupar todos mis signos positivos en uno solo. Si ustedes observan, este término no tiene ningún número, se sobreentiende que tiene un 1. Muy bien, ahora voy a agrupar todos mis términos. Tengo 17, positivo 17m a la sexta, más 25m a la sexta, más 1m a la sexta. Por otra parte tengo los negativos, en este caso 2, 16, negativo 16m a la sexta y negativo 34m a la sexta. Mantengo la regla de que dice signos iguales. En este caso voy a sumar 17 más 25 más 1. Va a quedar positivo 43m a la sexta. Ahora voy a sumar mis negativos. Tengo negativo 16 y negativo 34. Me va a dar negativo 50m elevado a la sexta. Nuevamente hago una revisión de la parte literal. Es m a la sexta y m a la sexta. Por lo tanto, debo seguir realizando operaciones. En este caso, el signo del mayor es negativo. 50 menos 43 me va a quedar negativo 7m a la sexta. Y este ejercicio estaría recién resuelto. Esto sucede cuando los términos solamente tienen una parte, la parte literal es la misma. ¿Qué sucede cuando tengo términos que tienen diferentes partes literales? Lo primero que voy a hacer es identificar los términos que son semejantes. En el primer ejemplo voy a observar que tengo a cuadrado b, todo un término a cuadrado b. Entonces yo observo en todo mi ejercicio donde existe otro a cuadrado b, con su signo obviamente. Muy bien, ya he encontrado dos términos semejantes. Voy al otro término que es ab cuadrado. Entonces voy identificando yo, buscando otro término que tenga la misma parte literal. Otro término semejante, ab cuadrado.
Y por último me quedan dos términos independientes que no tienen letras, pero igual existen dos términos independientes. Lo que voy a hacer ahora es ordenar nuevamente. Voy a ordenar 22 positivo a cuadrado b más 20a cuadrado b. Voy a ordenar los otros dos términos. Menos 18ab cuadrado menos 10ab cuadrado. Y por último los dos términos independientes. Más 21 menos 31. ¿Por qué estoy haciendo esta separación de colores? Para no confundirme y poder realizar un proceso adecuado. En este caso voy a resaltar nuevamente que tengo ab cuadrado y aquí ab cuadrado. Y en el otro caso tengo a cuadrado b, la parte literal. Nuevamente voy a aplicar la regla que me dice que signos iguales se suman. Esa es la regla que voy a aplicar. Por lo tanto, entonces voy a observar los dos primeros términos que tengo, ambos son positivos, se van a sumar. 22 más 20, 42 positivo, 42 a cuadrado b. El otro término, tengo igual, signos iguales, negativo 18 y negativo 10, lo que me va a dar negativo 28 a b cuadrado. Y por último, tengo dos términos, estos sí son diferentes, positivo 21 y negativo 31, el signo del mayor negativo. Por lo tanto, 21 menos 31, negativo 10. Y este ejercicio ya está resuelto hasta aquí. Ya está resuelto. Lo único que me faltaría en este caso es quitar el positivo porque se sobreentiende. 42 a cuadrado b menos 28 a b cuadrado menos 10. Estos términos ya no se los puede seguir operando. ¿Por qué? Porque tienen diferente la parte literal. Este es a cuadrado b, el otro término es ab cuadrado. No son iguales. Entonces, y el otro simplemente es un número. Por lo tanto, este ejercicio ya está terminado. En el siguiente ejemplo voy a observar nuevamente y voy a ordenar lo que tengo, la parte literal. Aquí tengo un x cubo y cuadrado. Voy a buscar en mi ejercicio si existe otro x cubo y. Como ustedes pueden observar, no existe. Entonces paso al siguiente término. En este caso, x cuarta y cubo. Busco en mi ejercicio y acá tengo otro. X cuarta y cubo. Nuevamente, ubico otro color y tengo otro término. X cuadrado y. X cuadrado y también tengo x cuadrado y. Y por último, tengo dos términos independientes, los cuales voy a ir ordenando a continuación. El primer término que tengo lo voy a copiar porque es parte del problema. Ahora voy a ordenar de los que existen más de un término. X a la cuarta y cubo y busco cuál era el que me corresponde. 11 x cuarta y cubo. El siguiente es menos 18 x cuadrado y más 10 x cuadrado y. Y por último tengo negativo 10 y positivo 30. Como ustedes están observando en pantalla, tengo x cuarta y cubo, x cuarta y cubo. En el otro ejercicio, en el otro término tengo x cuadrado y x cuadrado y la parte literal. Entonces ahora procedo a aplicar la misma regla. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. El primer término no se tiene con qué operar, entonces por el momento simplemente copiamos. Aquí tenemos dos signos positivos, 21 y 11. Por lo tanto va a ser positivo 32 con la parte literal. X cuarta y cubo. Después tengo signos diferentes, signo del mayor negativo, porque 18 es más grande que 10. Signos diferentes me dice la regla que se restan, signos diferentes se restan. Por lo tanto me va a quedar a mí negativo 8x cuadrado y. Y la parte literal que tengo, signos diferentes se restan. 10 menos 30 va a ser positivo 20, el signo del mayor. Hasta aquí el ejercicio estuviese terminado, pero yo voy a observar que está en desorden. ¿Qué quiere decir en desorden? Para eso hemos aprendido a ordenar las letras.
En este caso tengo x al cubo, x a la cuarta, x al cuadrado y el término independiente. Entonces yo voy a proceder a ordenar. El término mayor, como siempre, 32x a la cuarta y cubo. Después de 4 va a anteceder el x al cubo y cuadrado. Y por último, menos 8x cuadrado y el término independiente. A partir de esto, este ejercicio está terminado. Aquí está terminado, pero se debe ordenar para que esté bien mi ejercicio. Hasta aquí hemos visto simplemente lo que son los números enteros. Ahora vamos a proceder a trabajar un número fraccionario. De igual manera se mantiene la misma regla de que signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Lo primero que voy a hacer es identificar la parte literal. Aquí tengo a a la sexta m. Busco otro término que sea a a la sexta m. Después de esto voy buscando yo otro término. A al cubo m a la cuarta. Tengo el mismo término. Y al último tengo dos términos independientes que son fraccionarios. Lo que voy a hacer nuevamente es ordenar 6/10 a la sexta m menos 5 sobre 15 a la sexta m. Tengo otro término que me dice negativo 7/11 a al cubo m cuarta más 8 sobre 22 a al cubo m a la cuarta. Y por último tengo el último término, los términos que no tienen letra, 9 sobre 16 menos 14 octavos. Una vez que he hecho este proceso, para que mi ejercicio se vea limpio y ordenado, yo voy a proceder a realizar los cálculos auxiliares. ¿Ya? En el mismo ejercicio, pero los resultados solamente voy a colocar. Nuevamente observo, tal vez si te cometí algún error, la parte literal. A la sexta m es la misma parte literal. A al cubo m cuarta. Y los términos independientes. Entonces puedo realizar mi ejercicio. En los primeros términos tengo 6 sobre 10 menos 5 sobre 15. Debo sacar el común denominador. Para realizar este proceso, ¿qué se debe hacer? Se debe escribir los dos números de abajo del denominador y empezar a dividir. Voy a empezar por mitades. 10 dividido entre 2 a 5. 15 no tiene mitades. Voy a sacar terceras. 5 no tiene terceras. 15 tiene terceras. 15 dividido entre 3 a 5. Ambos términos tienen quintas. Entonces voy a multiplicar lo que he obtenido. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Muy bien, mi denominador es 30. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a dividir por la parte de abajo y multiplicar por la parte de arriba. 30 dividido entre 10 va a ser a 3. 3 por la parte de arriba, que es 6. El siguiente término, menos 30 dividido entre 15 es a 2. 2 por la parte superior, que es 5. Entonces, ¿qué me queda? 3 por 6, 18. Menos 2 por 5, 10. Todo esto dividido entre 30. Muy bien, hago las operaciones, signos diferentes se restan. 18 menos 10 me va a quedar 8 sobre 30. Ahora empiezo a simplificar. La mitad de 8, 4. La mitad de 30, 15. Si se puede simplificar, se debe simplificar. Muy bien, me ha quedado 4 sobre 15, pero debo acompañar por la parte literal. A la sexta m. Ahora voy a proceder a realizar la otra fracción. En este caso es 7 sobre 11, negativo 7 sobre 11, más 8 sobre 22. Al realizar el proceso del denominador me va a quedar que su denominador es 22. Y empiezo a dividir. 22 dividido entre 11 simplemente es 2. 2 por negativo 7. Más 22 dividido entre 22 a 1. 1 por 8. Ahora sigo haciendo operaciones. Más por menos, menos. 7 por 2, 14. Y el otro término es 8 por 1, 8. Signos diferentes se restan. 14 menos 8 va a quedar negativo 6 sobre 22. ¿Por qué negativo? Porque el signo del mayor es negativo. Voy a proceder a simplificar. La mitad, 3. La mitad, 11.
Entonces el resultado de mi ejercicio va a ser negativo 3 sobre 11 acompañado de la parte literal. Por último, el último término que tengo es 9 16avos positivo menos 14 octavos. Nuevamente hago el proceso del denominador y me va a quedar 16 de denominador. 16 dividido entre 16 a 1, 1 por 9. Menos 16 dividido entre 8 a 2, 2 por 14. Recordemos que las fracciones hemos trabajado el primer trimestre. Entonces, ya en los últimos cálculos que me quedan, 9 por 1, 9. Menos 14 por 2 es negativo 28. Todo esto sobre 16. Signos diferentes se restan. 28 menos 9 me va a quedar 19 sobre 16. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio va a ser 19 negativo 19 sobre 16avos. Y recién estaría terminado mi ejercicio. Lo más importante en la fracción es recordar el proceso de sacar el denominador y aún así mantener la división entre el denominador y la multiplicación en el numerador.